Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de alegría para nosotros una vez más poder estar aquí para compartir el mensaje de Dios. Y el mensaje que hablaremos hoy es referente al Evangelio de Cristo. El Evangelio de Jesucristo. Y hace mucho tiempo escucho a las personas decir, difícil es ser santo, o perfecto solo Jesucristo. Es imposible ser perfecto. Y esta idea tiene ganado mucha fuerza entre los cristianos. Una cosa es verdad, la carne humana no es posible que pueda obedecer a los mandamientos. Pero esto no quiere decir que podamos vivir en desobediencia. Y mejor, esto no quiere decir que debamos estar conformados con esta situación. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo es completo y va mucho más allá de lo que podamos ejercer con nuestras propias fuerzas. Me explico. El tema hoy, como dice en el título, es reaprendiendo el Evangelio de Cristo. No es que vamos a presentar un evangelio nuevo, no es eso. Pero simplemente rescatar aquello que ha sido perdido durante los años que han pasado. Antes de nosotros adentrarnos en la Escritura, vamos a hacer una oración. Y te pido a usted que puedas hacer tu oración individual para que el Señor pueda bendecirnos y darnos clareza en cuanto a su palabra. Oremos. Señor Dios y Padre, quiero pedirte en este momento tu gracia y tu favor, y pedir que el Señor perdone mis pecados, y que no sea yo a hablar en este momento, pero tu Espíritu Santo pueda hablar por mi intermedio, de manera que podamos todos crecer en gracia y en entendimiento acerca de las verdades escritas en tu palabra. Pon en nosotros la mente de Cristo para que podamos comprender tus verdades. También habla, Señor, a los corazones de aquellos que están oyendo y escuchando, y viendo este vídeo, que puedan ellos ser bendecidos por ti mismo, oh Dios. Esto pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, el requisito básico, estamos hablando sobre perfección y santidad. Y es muy común cuando nosotros paramos para reflexionar y mirar hacia nuestra propia vida y vemos cómo falta mucho todavía para que podamos ser perfectos, para que podamos ser santos. Yo quiero decirles algo. Nosotros por nuestras propias fuerzas jamás podríamos hacer algo para recibir la salvación. Es imposible. Pero esto no significa que no tendremos una vida perfecta. No es esto. ¿Por qué? Nosotros vamos a estudiar hoy acerca de este punto, porque es muy importante. Dios viene, que Cristo viene a buscar una iglesia santa. Dios quiere un pueblo perfecto. Y Él lo tendrá. Pero para que Él tenga y para que Cristo pueda venir, es necesaria una obra en nuestras vidas. Todos nosotros. Una obra de santificación. Vamos a leer el primer versículo que puede contrastar directamente con los dichos populares que se dicen que perfecto es solo Dios. En el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 48, Mateo, capítulo 5, versículo 48, quiero esperar un poquito para que usted pueda encontrar en tu Biblia. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Dice así: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo dice, sed pues perfectos, como es vuestro Padre que está en el cielo.
Cristo nos da una orden en cuanto a ser cristianos. Tenemos que ser perfectos, como Dios. ¿Cómo pues algún cristiano puede decir que no es posible? Yo puedo decir cómo. Él puede decir que no es posible porque no conoce al Evangelio de Cristo. En su profundidad, por lo menos, no. Vayamos un poco más atrás y vamos a ver los mandamientos de Dios. Éxodo, capítulo 20, versículo 3, está el primer mandamiento. Usted puede abrir ahí. Yo no lo abriré porque no veo la necesidad en el momento. Pero usted puede abrir en Éxodo capítulo 20, ahí están los mandamientos. Y vamos a ver unos detalles importantes. En el versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. Si vemos que los mandamientos están en este formato, que dice no tendrás, o sea que está en el tiempo futuro, es como si fuera una promesa. Es como si Dios estuviera diciendo, usted no tendrá. Es diferente de decir, no tengas, cuando Él dice, no tendrás. Se puede ver la diferencia. ¿Por qué Dios nos propuso estos mandamientos con estos formatos? Porque hay algo importante ahí. Porque el mismo Dios que nos dio los mandamientos tomó para sí la responsabilidad de hacernos obedientes. Es como si Él te decía, usted no tendrá otro Dios delante de mí. Porque aquel que habló, tiene Él también poder para hacerlo. ¿No es así? ¿No habló Dios haya luz y hubo luz? El poder de Dios está en su palabra. Y solamente estas palabras que hablamos en el inicio serían suficientes para aquel que es espiritual y que busca con sinceridad agradar a Dios. Entender que todos sus pecados y sus mal hábitos, si es que uno deja, Dios puede cambiarlos en bendición. Y no solo Dios puede, sino Dios quiere y va a cambiar si es que usted tiene fe y lo deja. Pero para explorar un poco más este tema, vamos a profundizarnos. Primero vimos en San Mateo 48 que Cristo dice, sed pues perfectos. ¿Acaso Cristo no tiene poder para hacerlo? Para cambiar nuestros corazones. Sí tiene. En el libro de Hebreos, vamos a abrir en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Veamos qué tan gran contraste con lo dicho popular, con lo que se dice hoy en día en el medio cristiano. Nadie es santo. ¿Cómo no? Si nadie es santo, nadie puede llegar a ver a Dios, nadie puede ir al cielo. Esta es la realidad. Pero lo que no se comprende es que cuando uno acepta a Cristo, recibe el perdón de pecados y también recibe el Espíritu Santo, es santo, es justo, fue justificado. Si éste no anda en pecado, no anda buscando pecar, es santo. Pero no por sus propias fuerzas, por el poder de Dios. Es santo. Entonces el dicho popular que dice, nadie es santo, es mentira. Porque si eso fuera verdad, nadie llegaría al cielo. Y el sacrificio de Cristo sería un fracaso.
sería un retumbante fracaso. Porque no logró salvar, por lo menos, nuestra generación. Y sería un fracaso para nosotros. Quizás no para los apóstoles y para aquellos que vivieron antes de nosotros. Pero para nosotros sí. Entonces, tengamos en cuenta esto. Es necesaria la santidad. Ahora, vamos a ver cómo es posible alcanzar dicha perfección y santidad. Antes de avanzar, quisiera ponerles algunas cosas. La perfección que Dios espera de nosotros es de la siguiente manera: que seamos obedientes a todo punto esclarecido, a toda verdad esclarecida en nuestra mente. Mientras somos obedientes a todo lo que conocemos, somos perfectos. Pero cuando se nos llega la verdad bíblica y nosotros rechazamos, ahí no somos más perfectos, porque rechazamos una verdad. Pero mientras estamos aceptando la verdad de Dios y haciendo y buscando hacer y obedecer, somos perfectos. Pues bien, siguiendo. En el libro de 1 Juan, capítulo 3, versículo 6 y después el 9, 1 Juan, capítulo 3, versículo 6. 1 Juan, capítulo 3, versículo 6 y después el 9, dice así: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que la persona que está en Cristo no peca. ¿Cómo es así? No peca. Bueno, el no peca está relacionado al pecar voluntariamente. ¿Ok? Entonces hay cosas que la persona no sabe que es pecado. O sea que, entre tanto, Dios no toma por pecado aquellos pecados de la ignorancia. La Biblia dice que Dios no toma en cuenta el pecado de la ignorancia. O sea, cuando la persona no sabe, Dios no le juzga por lo que ella no sabe. Sin embargo, si ella conoce, entonces sí, tiene que andar conforme a la luz que tiene. Y si escoge pecar, entonces en este punto peca voluntariamente. Y lo que la Biblia dice aquí, el que está en Cristo no peca voluntariamente. O sea que, y si peca, no le ha visto. O sea que si uno escoge pecar, no ha conocido a su Dios, no ha conocido a Cristo. En el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Esto es importante. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. ¿Cuándo es que una persona nace de Dios? Cuando ésta es renovada por el Espíritu de Dios. Cuando ésta acepta a Cristo en su corazón y recibe el Espíritu Santo. Ahí donde está el nacimiento de una nueva criatura. Vamos a leer algunos textos referentes a esto. Pero a principio es esto. Entonces el que es nacido de Dios tiene la simiente de Dios. ¿Qué es la simiente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Y no puede pecar. Solo puede pecar cuando el Espíritu de Dios ya no está más con nosotros. O por lo menos nos apartamos del Espíritu de Dios. Ahí puede ser que, o sea que damos la espalda a Dios para poder pecar. Y en este punto es muy peligroso. Bueno, hasta aquí hablamos cosas que parecían imposibles. Perfección, santidad y no pecar. O sea que mejor no poder pecar. Ok, todo muy bueno, todo muy lindo cuando se habla, pero en la práctica se nos queda un poco más difícil, ¿no es cierto?
Yo creo que esta es tu situación también. Sabes lo que tienes que hacer, pero no tienes fuerza. Y algo parece que te... Pues bien, vamos a aprender por medio de la palabra cómo es que se alcanza esto. Alcanza es una palabra que quizás no describe muy bien, pero vamos a utilizarla. ¿Cómo es que uno puede llegar a no pecar y a practicar la justicia según Dios espera? ¿Cómo es que uno puede tener la simiente de Dios en su vida, en su corazón, en su mente? Vamos a aprender entonces la propuesta del Evangelio. ¿Cuál es la propuesta del Evangelio? El Evangelio de Cristo, el Evangelio eterno. La propuesta del Evangelio de Cristo es la siguiente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, primera cosa, el propósito del Evangelio de Cristo es reconciliarnos con Él. Y esta reconciliación pasa por un proceso, o sea que hay un proceso para esta reconciliación. Un proceso muy corto. Y este proceso tenemos que aprender para que podamos ser felices en nuestras decisiones. En el versículo 19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, o sea que Dios no tomó en cuenta, y nos encargó, habla, ¿verdad?, de los apóstoles, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vemos que Dios nos propone la reconciliación, pero hay necesidad de que nosotros nos reconciliemos con Él. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a leer el 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ok. Aquí nosotros vemos que el Evangelio propone hacernos justicia de Dios. La justicia, ¿qué es la justicia? La justicia son los mandamientos de Dios. Esto está en Salmos 119, 172. La justicia son los mandamientos de Jehová. Y cuando nosotros aceptamos a esta reconciliación, creyendo que Dios, el que prometió, el que dio la promesa, es muy capaz y poderoso para convertirnos en personas obedientes, ahí sucede o acontece la reconciliación. Porque por nuestras fuerzas no podemos obedecer, necesitamos de la fuerza de Dios. Y cuando Él mira a nosotros y encuentra un corazón creyente y entregado a su gobierno, Él puede entonces tomar la guía y guiarnos por el camino de la justicia por su poder. Entonces, la responsabilidad de hacernos obedientes es de Dios. Pero tenemos nosotros que creer y dejarle hacer. Entregarle
siempre queremos hacer algo, ¿no es cierto? Nosotros siempre queremos ayudar a Dios. Sí, podemos ayudarle dejándole trabajar. Y resistiendo, o sea que no aceptando las ofertas del mundo. Si vemos algo en la Biblia que no es bueno hacer, no hagamos. O sea que busquemos no hacer. Y entreguemos a Dios. Señor, ayúdame. Y el Señor te ayudará. Y de esta manera vamos a ir reconciliándonos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios propone la reconciliación y propone también cambiarnos la vida por su poder. Creo que aquí, en esta altura, ya se puede entender el verdadero evangelio. Pero sigamos un poco más. Ciertamente Dios quiere hablar a tu corazón. Vamos a abrir en Hechos, capítulo 2, versículo 38, texto muy conocido. Seguramente usted ya ha oído en algún momento. Hechos, capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí Pedro explica con muy breves palabras y directo al punto. Arrepentir, bautizarse para consumar la creencia en Cristo, para públicamente confesar a Cristo, y recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. El perdón de pecados, todos nosotros sabemos que sí, en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Lo que muchos no consideran es que cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Habla en nuestra conciencia, sí. Nos defiende en la conciencia, sí. Nos acusa, también. Cuando hacemos algo malo, el Espíritu dice: oye, eso no es así. No es cierto. Pero ¿qué más hace? Vamos a ver. En el libro de Lucas, Lucas capítulo 3, versículo 21, Lucas 3, versículo 21, la Biblia dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y descendió sobre él descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, era de 30 años según se creía de José, hijo de Elí. Pues bien, aquí Jesucristo se bautiza, es bautizado por Juan Bautista, recibe el Espíritu Santo. Y aquí está la llave para que nosotros podamos comprender. Cristo hizo lo que hizo en su ministerio. Logró soportar las más terribles afrentas y persecuciones y más terribles sufrimientos en carne humana y más terribles tentaciones. Él logró una vida perfecta, incluso en medio de persecución y de enemistades, de sufrimiento. ¿Por qué y cómo Cristo logró? Uno puede decir: no, pero Cristo era Dios. Él mismo dijo que no es así. Cristo es en todo, o sea, fue en todo igual a nosotros, en todo. Cristo incluso habla de su humanidad. Vamos a leer aquí. En Juan capítulo 5, versículo 30, Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 30. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Él declara: yo por mí mismo nada puedo hacer.
usted por sí mismo puedes hacer algo. Cambiarle, o sea que agregarle un día más siquiera de vida a ti mismo. No es posible. No es posible. Levantar a un cojo, resucitar a un muerto, por ti mismo puedes hacer. No. Entonces estás en la misma condición que Cristo estaba. De Él mismo, nada podía hacer. ¿Pero cómo hizo? Bueno, recordemos que Él recibió el Espíritu Santo. Y Él hacía en el poder del Espíritu Santo. Acuérdense que Cristo conocía los pensamientos, ¿no es cierto? Pero Él era por el poder del Espíritu Santo. Porque sus apóstoles hicieron la misma cosa después. Acuérdense, cuando Ananías y Zafira intentaron mentir a Dios, y el Espíritu Santo les reveló a su apóstol, lo cual les dijo, y ellos murieron. Ananías y Zafira murieron. ¿Por qué? Porque al apóstol le era revelado los pensamientos de aquellas personas. Los dos apóstoles resucitaron personas. Los apóstoles también hicieron muchas cosas. La persona al tocar la vestimenta de Cristo era sanada, pero al pasar por la sombra de Pedro también era curada. Entonces el poder no venía ni de Pedro y ni de la carne de Jesucristo, sino que venía del Espíritu de Dios que estaba en Jesucristo, y del Espíritu de Dios que estaba en Pedro y en los apóstoles. Vimos la diferencia. ¿Qué debemos hacer? Entonces, si la Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo, somos bautizados, recibimos este Espíritu, el mismo Espíritu que vino sobre Jesucristo, ¿qué nos falta a nosotros para hacer las mismas cosas? ¿No es cierto? ¿No parece que algo falta? Sí, falta algo. Vamos a descubrir dentro un rato. Vamos a abrir en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 versículo 12. Dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que me pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ok? Creer. La palabra es creer. Cierto día escuché de una persona: no es posible que alguien sea perfecto en la carne de pecado. Les pregunto, ¿esta persona cree que es posible que Dios puede cambiar nuestras vidas? ¿O no cree? No cree. Si no cree, ¿cómo pues será hecho en la vida de él? La Biblia nos dice: no os conforméis con este mundo, pero antes santificaos por la renovación de vuestro entendimiento. No tenemos que conformarnos con la incredulidad. Estamos nosotros limitando al poder de Dios y al poder de Jesucristo por medio de su Espíritu. Estamos limitando el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no creemos. De hecho, no creemos. No, yo creo en Cristo. No creemos. Porque si creemos, Él lo hará. El compromiso Él ya ha hecho. La Biblia dice que Dios permanece fiel aun cuando nosotros no somos fieles. Y yo os digo, solamente por eso estamos en pie hoy. Si no fuera esto, quizás no estábamos aquí.
Si la fidelidad de Dios no fuese mayor que la de nosotros, o sea que infinitamente mayor. Entonces, tenemos que reflexionar. ¿Creo o no creo? ¿Quiero o no quiero? Porque hay cosas que sabemos que tenemos que dejar, pero no queremos, de hecho. Y pedimos a Dios, Señor, cámbiame, pero de hecho, en el fondo, no queremos. No hay problema. Pídale a Dios que Él te haga creer, que Él te dé fe. Pídale. Pues, Señor, yo no creo, realmente he visto que mi corazón todavía no puede creer. Dame fe, porque la fe viene de Dios, y Dios te dará fe. Y reflexione si usted de hecho quiere, y si no quiere, tranquilo. Señor, yo quiero creer, yo quiero querer, y Él te hará querer. Porque la Biblia dice que Dios es quien efectúa en nosotros tanto el hacer como el querer. Entonces no hay problema. Podemos buscar a Dios. Pero tenemos que creer, no estar conformados con la incredulidad, no estar conformados con la imperfección. Porque vimos que el requisito básico para entrar en el cielo es la plena santidad. Y de esta manera, uno puede llegar a ser santo. Vamos a leer en el versículo 17, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Habla del Espíritu de Dios. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará en vosotros. El Espíritu de la verdad estará en vosotros. La Biblia dice que en Cristo Jesús somos criados de nuevo. Somos criados para las buenas obras. Entonces aquel Espíritu que está dentro de nosotros fructifica. Y Él nos guía. Cierta vez el apóstol dijo, no soy Cristo que vive, o sea que no soy yo que vive, pero Cristo vive en mí. O sea que era Cristo estaba dentro de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo estaba dentro de Él. Y ese mismo Espíritu te lleva, te mueve. Y ahí podemos nosotros reflexionar. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a buscar a Dios también? Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, nuestro estilo de vida tiene que ser coherente con este Espíritu. Y aquí podría yo citar muchas y muchas cosas. Desde lo que escuchamos, vemos y hacemos durante el día. Cristo estaría con nosotros en estos actos. Esta pregunta cada uno tiene que responderse a sí mismo. Pero el secreto aquí es creer. Tener una firme decisión de seguir a Cristo y creer que Él va a hacer en tu vida el cambio. Porque algo también sucede muchas veces. Uno intenta varias y varias veces el cambio. Por sus fuerzas intenta obedecer, intenta hacer lo correcto, pero no le sale. Y ahí desanima a causa del fracaso. Pero hoy usted tiene que entender que esta obra de santificarte y de hacerte perfecto es de Cristo. Usted solamente tiene que creer y dejar que Él pueda hacer en su vida. Vamos a abrir nuestras Biblias para finalizar en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Quiero esperar un poquito para que todos puedan abrir y que usted hoy pueda ser impactado por el Señor y que puedas creer y que puedas, Señor, estoy aquí, quiero ser perfecto, quiero ser santo, ayúdame. De esta manera Dios nos ayudará y nos hará perfectos. Y la promesa de Dios, allá de los mandamientos, se cumplirá en nuestras vidas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
amarás, usted va a amar. Es lo que Dios dice, fue lo que Cristo dijo cuando Él vino. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No perdáis, pues, versículo 35. Versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vivirá por fe. Nuestra fuerza no viene de nosotros. Entendamos eso de una vez por todas. Nuestra fuerza viene del Todopoderoso, el que hizo el cielo, la tierra y nosotros aquí. Él puede cambiar nuestro corazón, nuestros gustos, nuestros pensamientos, todo. Tenemos que creer, dejar que Él haga. Y decidir hacer la voluntad de Dios y no pecar voluntariamente. Y Él dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, no podemos retroceder. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La petición de Dios para mí y para ti hoy. ¿Usted quiere tener fe? Yo te lo daré. Yo sí quiero. Espero que usted también, y que Dios pueda bendecir la vida de cada uno que me oye hoy. Y que Dios pueda darte la fe, darte la esperanza, las ganas, la voluntad que Dios quiere darte, y que Dios pueda salvarnos por su poder. Que estemos firmes en la fe de Cristo Jesús. Y quería recordar que Dios considera santos a todos aquellos que guardan sus mandamientos por medio de la fe de Cristo Jesús. Esto está en Apocalipsis 14, versículo 12. Dios puede bendecir tu vida, tu familia. Quisiera solo recordar que si usted quiere entrar en contacto con nosotros, quiere hacer parte del pueblo de Dios, entre en contacto con nosotros. El número estará en la descripción. Si usted quiere recibir materiales virtuales también, no dudes, entre en contacto con nosotros o acceda al enlace del sitio web que estará en la descripción del video. Que Dios pueda bendecir a tu vida, toda tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.